Sistemas sensoriales, sistema visual, clase 2. El sistema visual, la retina y la fototransducción. Procesado visual en la retina y los campos receptivos retinianos. La retina tapiza el interior del globo ocular, excepto en su parte anterior. Aquí se encuentran los lentes oculares como vimos previamente. La retina está formada por diferentes tipos celulares que incluyen neuronas y células gliales. Uno de los tipos de células gliales más importantes son las células de Müller. Todos los tipos de neuronas y células gliales están ordenados en capas. Estas células forman una red neuronal que procesa la información visual antes de ser enviada al cerebro. La luz que entra por el ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino atraviesa todas las capas retinianas antes de llegar a los segmentos externos de los fotorreceptores. Estos segmentos externos miran hacia el epitelio pigmentario que absorbe los excesos de luz. Los fotorreceptores capturan los fotones y transforman su energía en señales eléctricas. Esta información se transmite a las capas internas de la retina por medio de sinapsis químicas con las neuronas bipolares. Y de estas células, también por medio de sinapsis químicas, se transmite la información hacia las células ganglionales. El neurotransmisor en esta vía directa de transmisión de información es el glutamato en ambos casos. Los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico, que lleva la información visual hacia las cortezas visuales en el lóbulo occipital, haciendo relevos sinápticos previamente en el tálamo visual. Además, en la retina hay interneuronas, como las células horizontales, que modifican la actividad sináptica y eléctrica de los fotorreceptores y de las células bipolares. Y en las capas internas se encuentran además las células amácrinas, que regulan y modifican la actividad, tanto química como eléctrica, de los terminales de las células bipolares y de las dendritas de las células ganglionares. En la retina externa, la proporción de bastones crece a medida que nos alejamos de la fovea hacia la periferia. En la periferia hay solo bastones que transducen la señal lumínica y nos informan sobre las bajas intensidades de luz, pero la visión generada en estas zonas periféricas es sumamente borrosa. En la fovea, en cambio, hay un 100% de conos que nos permiten la visión nítida de las imágenes. En la retina hay dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los conos. Ambos tipos celulares poseen segmentos externos formados por una membrana plasmática externa y una gran cantidad de discos de membrana apilados en el interior de estos segmentos. Estos discos contienen las proteínas integrales y periféricas responsables de la fototransducción. Esta disposición de los discos apilados permite a los fotorreceptores capturar los fotones que provienen de distintas direcciones con alta eficiencia. Los bastones son las células encargadas de la visión nocturna y de baja intensidad de luz. Se pueden activar entonces con unos pocos fotones y nos permiten ver en condiciones de muy escasa luz, como por ejemplo a la luz de las estrellas en una noche sin luna. Aunque solo nos permiten la visión en blanco y negro y sin ninguna nitidez. Los conos, en cambio, necesitan cientos de fotones para activarse y son los tipos celulares encargados de la visión diurna y permiten el reconocimiento de los objetos y la visión de color o la visión cromática. Sin los conos, nuestro sistema nervioso no posee nada o prácticamente nada de agudeza visual. El pigmento visual, es decir, el que responde a los fotones, es la rodopsina,
en los bastones y las conopsinas en los 3 tipos de conos de la retina humana. Existen conopsinas verdes, rojas y azules que nos permiten la visión cromática. La rodopsina es una proteína integral de los discos en los segmentos externos de los fotorreceptores y en este caso de los bastones, y está formado por una proteína, la opsina, conjugada a una molécula de retinal, un aldehído derivado de la vitamina A. El retinal se encuentra en estado 11-cis en el reposo. Las conopsinas son similares a la rodopsina, aunque la secuencia de sus aminoácidos varía y eso hace que puedan capturar la luz en diferentes rangos de la zona visible para los humanos, es decir, entre 450 y 650 nanómetros aproximadamente del espectro de luz o del espectro electromagnético. El único evento que es estimulado por los fotones es la isomerización del retinal. El retinal, que en oscuridad está en su conformación 11-cis o plegado, por efecto de la luz, toma una configuración todo trans. Es decir, la molécula gira en el carbono 11 y 12 y se vuelve lineal. Este cambio de configuración del retinal activa a la molécula de opsina, haciendo que cambie su conformación y pase a estados de mayor activación energético. Entonces la molécula de rodopsina se activa e inicia la cascada de fototransducción. Por consiguiente, la fototransducción ocurre cuando la rodopsina es activada por la luz al pasar el retinal a todo trans. Este evento induce cambios de conformación de la molécula de opsina que pasa a estados activados. El estado de meta-rodopsina 2 es el estado activo de la rodopsina que a su vez activa a una proteína G trimérica llamada transducina. Esta hidroliza al GTP y las subunidades activas de la transducina activan a su vez a una fosfodiesterasa específica de GMP cíclico. Esta fosfodiesterasa hidroliza al GMP cíclico convirtiéndolo a 5'-GMP o GMP lineal. Los niveles de GMP disminuyen, por lo tanto, en el segmento externo del fotorreceptor. El GMP cíclico se despega de los canales dependientes de GMP cíclico, que son de sodio y también de calcio, y estos canales, por lo tanto, al despegarse el GMP cíclico, se van a cerrar. Al cerrarse, los cationes dejan de fluir al interior del segmento externo del fotorreceptor y se interrumpe una corriente entrante. Esta corriente lo mantenía despolarizado en condiciones de oscuridad. Sin embargo, cuando hay luz, por consiguiente, el fotorreceptor se va a hiperpolarizar. Y al hiperpolarizarse va a disminuir la liberación de glutamato en su terminal sináptico. La corriente de oscuridad, como su nombre lo indica, mantiene despolarizado al fotorreceptor en condiciones de ausencia de luz. El potencial de membrana en reposo de los fotorreceptores es de aproximadamente menos 40 milivolts. La corriente es llevada principalmente por el sodio, aunque también entra calcio, a través de los canales dependientes de GMP cíclico que mencionamos anteriormente. En oscuridad, la concentración de GMP cíclico intracelular es elevada en el citoplasma del segmento externo de los fotorreceptores y el GMP cíclico se une a los canales permitiendo el ingreso de la corriente catiónica de oscuridad. En el segmento interno del fotorreceptor, a su vez, existen canales pasivos de potasio. Por estos canales sale potasio de manera continua. Por consiguiente, la corriente de oscuridad fluye desde el segmento externo del fotorreceptor hacia el segmento interno y de allí hacia el exterior celular, manteniendo despolarizado al fotorreceptor. En oscuridad, el fotorreceptor libera glutamato desde su terminal sináptico en forma tónica
ya que los canales de calcio dependientes de voltaje del terminal se encuentran activos y provocan la liberación de este neurotransmisor de manera continua en condiciones de oscuridad. La respuesta a la luz de las células de la retina se encuentra espacialmente ordenada en forma de campos receptivos, como ocurre en otros sistemas sensoriales, tales como el sistema somatosensorial. Los campos receptivos en la retina se definen como zonas circulares sobre la superficie de los fotorreceptores que, al ser estimulados por fotones, generan cambios en la respuesta de las células ganglionares. Estas células responderán cambiando su actividad eléctrica y ya sea se inhibirán o se estimularán de acuerdo a dónde caiga el estímulo sobre los fotorreceptores de su campo receptivo. Si la actividad de estas células no cambia cuando la luz estimula a otras zonas de la retina, donde por ejemplo están los fotorreceptores en violeta indicados en este esquema, entonces esto indica que estoy fuera del campo receptivo de la neurona en particular. Si estimulo la zona azul o la zona roja de fotorreceptores, estoy por lo tanto dentro del campo receptivo de esta célula ganglionar y le cambiaré su actividad eléctrica, ya sea inhibiéndola o estimulándola. Siguiendo con el concepto de campo receptivo, aquí se muestran los dos tipos de campos receptivos de las células ganglionares, el de tipo on-centro o centro-on y el de tipo centro-off, a la derecha. En A, las células ganglionares de centro-on se estimularán con un haz de luz en el centro de sus campos receptivos. En el esquema de la derecha del círculo vemos los potenciales de acción de las células ganglionares. La barra indica la presencia del estímulo, o sea, de la luz. Observamos que en oscuridad la célula ganglionar dispara potenciales de acción de forma espontánea. Y cuando ponemos el estímulo en el centro de su campo receptivo, lo que hacemos es estimular la frecuencia de potenciales de acción por encima de su descarga basal y luego vuelve a la descarga basal cuando sacamos la luz. Luego, si ponemos un haz de luz en la periferia, en parte de su periferia, lo que hacemos es inhibir la frecuencia de potenciales de acción con respecto a la descarga basal de esta neurona, de la on-centro, de la ganglionar on-centro. Cuando sacamos la luz, lo que vemos es un breve aumento de la frecuencia de potenciales de acción porque estamos retirando un estímulo inhibitorio que es la luz en la periferia. Y luego vuelve a la descarga basal. Cuando iluminamos todo su centro, la activamos máximamente, la frecuencia de potenciales de acción es máxima mientras dure el estímulo y luego vuelve a la descarga basal. Cuando iluminamos toda su periferia con un anillo de luz, entonces la inhibimos máximamente, provocamos una disminución importante de la frecuencia de sus potenciales de acción y cuando sacamos el estímulo inhibitorio tiene un breve aumento de la frecuencia y luego vuelve a la descarga basal. Y luego, si iluminamos difusamente todo su centro y su periferia, lo que observamos es prácticamente que no hay cambios en la actividad de esta célula ganglionar de tipo on-centro porque estamos estimulándola al mismo tiempo que inhibiéndola. Luz en el centro la estimulamos, luz en la periferia la inhibe, entonces como ambos son antagónicos, la señal, esto no es información para la célula ganglionar. Luego, la célula ganglionar de tipo off-centro, si ponemos un punto de luz en su centro, lo que hacemos es inhibirla mientras la luz está prendida. De nuevo, al sacar el estímulo inhibitorio, vemos un aumento transitorio de la frecuencia de potenciales de acción y luego la descarga basal. Cuando le ponemos un punto de luz en su periferia, lo que hacemos es estimularla en este caso, ya que la periferia de la célula ganglionar off-centro es estimulatoria. Luego iluminamos todo su centro, la inhibimos completamente y de nuevo vemos una descarga de alta frecuencia cuando sacamos el estímulo inhibitorio. Y cuando iluminamos toda su periferia, lo que observamos es una estimulación máxima de la célula ganglionar de tipo off-centro. Nuevamente, cuando estimulamos tanto su centro como su periferia, como los estímulos son antagónicos, inhibitorio en el centro y estimulatorio en la periferia, se inhiben y no modifican la actividad de esta célula ganglionar. Para tratar de explicar cómo ocurre el procesado retiniano de la luz y cómo funcionan los campos receptivos, acá tenemos de nuevo graficado, esquematizado un campo receptivo con su centro y su periferia.
Y lo que vemos acá es un cono del centro del campo receptivo de estas dos células ganglionares. En este caso, en lugar de una célula ganglionar, tenemos dos células ganglionares. Cada cono se conecta a dos células bipolares, una de tipo centro-on u on-centro y otra de tipo centro-off. Este cono siempre se conecta a dos células bipolares y estas dos células bipolares siempre se van a conectar cada una con su tipo de célula ganglionar. Es decir, la bipolar de centro on se va a conectar con la ganglionar de centro on y la bipolar de centro off se va a conectar o a sinaptar con la ganglionar de centro off. El fotorreceptor libera glutamato y tenemos dos tipos de receptores en las células bipolares. En las células bipolares on-centro siempre tenemos receptores a glutamato de tipo inhibitorio, porque este receptor es un receptor especial a glutamato llamado mGlu-R6 y es el único conocido inhibitorio. Mientras que en las células bipolares off-centro lo que tenemos es receptores a glutamato más comunes, los AMPA-kainato, que son ionotrópicos y son receptores excitatorios. Bien, entonces el glutamato inhibirá a la bipolar on-centro, mientras que el glutamato estimulará a la bipolar off-centro. Luego, estas dos células bipolares también liberan glutamato en su sinapsis con las células ganglionares hacia las dendritas de las células ganglionares. El glutamato liberado por la bipolar on-centro estimulará a receptores AMPA-kainato NMDA y lo mismo pasará con el glutamato liberado por la bipolar off-centro. Entonces, estas dos sinapsis son ambas estimulatorias. Continuando con el procesado retiniano, aquí observamos en este esquema un cono en el centro del campo receptivo de dos células ganglionares. En este caso a la izquierda tenemos una célula ganglionar de tipo off-centro y a la derecha una célula ganglionar de tipo on-centro. Cuando estimulamos el centro de sus campos receptivos con luz, entonces los conos del centro se van a hiperpolarizar. Al hiperpolarizarse, dejan de liberar glutamato. Al dejar de liberar glutamato, la ausencia de glutamato hará que la bipolar de tipo off-centro se hiperpolarice, es decir, responda con PIPs. Y esta hiperpolarización se reflejará en una disminución o una inhibición de la liberación de glutamato en sus terminales sinápticos. Al inhibirse la liberación de glutamato, el glutamato no podrá estimular a los receptores excitatorios ubicados en las dendritas de las células ganglionares, por lo tanto la célula ganglionar también se hiperpolarizará, responderá con PIPs y disminuirá la frecuencia de disparo de potenciales de acción en su cono axónico y en su axón. Por otro lado, la inhibición de la liberación de glutamato por la luz en el cono del centro hará que la célula bipolar de tipo on-centro se estimule, se despolarice y responda con PEPs, potenciales excitatorios posinápticos, ya que el glutamato era inhibitorio y al no haber glutamato la estimula. Entonces, la liberación de glutamato en su terminal de la célula bipolar on-centro aumentará, estimulando las dendritas de las células ganglionares a los receptores AMPA-kainato y NMDA. Por lo tanto, esta célula bipolar on-centro se despolarizará, responderá con PEPs, potenciales excitatorios posinápticos, a la luz en su centro y aumentará la descarga de potenciales de acción en su cono axónico y en sus axones. Por lo tanto, la luz en el centro inhibirá a la célula ganglionar off-centro y estimulará a la célula ganglionar on-centro. En este caso, lo que vamos a observar es el efecto de la luz en la periferia de los campos receptivos de las células ganglionares. En este ejemplo tenemos una célula ganglionar on-centro. Esta es la vía que conecta a los conos del centro con la célula ganglionar on-centro a través de la bipolar on-centro, como vimos antes, y a su vez los conos de la periferia siempre están conectados por sinapsis indirectamente a través de células horizontales. Las células horizontales van a sinaptar con los fotorreceptores del centro y van a modificar la actividad de los fotorreceptores del centro y estos a su vez modificarán la actividad de las células bipolares y de las células ganglionares. Por lo tanto, la luz en la periferia provocará una hiperpolarización de los conos ubicados en la periferia de los campos receptivos de las células ganglionares y al hiperpolarizarse entonces va a disminuir la liberación de glutamato de los conos de la periferia. Al disminuir la liberación de glutamato,
la célula horizontal se va a hiperpolarizar, porque los receptores a glutamato en la célula horizontal son excitatorios de tipo AMPA kainato. Entonces, la célula horizontal, por ausencia de glutamato, se hiperpolariza y al hiperpolarizarse va a dejar de liberar GABA. Entonces, va a disminuir la liberación de GABA por parte de la célula horizontal sobre los terminales de los fotorreceptores del centro del campo receptivo de la ganglionar. Entonces, al disminuir un estímulo inhibitorio tónico que ocurría cuando había oscuridad en la periferia, entonces el fotorreceptor se va a despolarizar, ya que estaba inhibido previamente en oscuridad tónicamente. Bien, entonces al despolarizarse el terminal del fotorreceptor del centro va a aumentar la liberación de glutamato, y al aumentar la liberación de glutamato, como el receptor de la célula bipolar ON era inhibitorio, lo que va a ocurrir es que la célula bipolar ON se va a hiperpolarizar. Al hiperpolarizarse, por lo tanto, va a dejar de liberar glutamato y el glutamato no va a estimular a la célula bipolar ON centro, que se va a hiperpolarizar también y disminuye o cesa la descarga de potenciales de acción. Por lo tanto, la luz en la periferia, a través del efecto de la célula horizontal sobre los fotorreceptores del centro, hace que la célula ganglionar de centro ON se inhiba. Si en lugar de una célula ganglionar de centro ON, acá tuviéramos una célula ganglionar de centro OFF, esta sinapsis, en lugar de ser inhibitoria, sería estimulatoria. Por lo tanto, la despolarización del fotorreceptor del centro por acción de la ausencia de GABA desde la célula horizontal hará que la célula bipolar de tipo OFF-centro se despolarice, y al despolarizarse aumentará la liberación de glutamato y estimulará a la célula ganglionar de tipo OFF-centro, que aumentará la descarga de potenciales de acción. Por lo tanto, la luz en la periferia tendrá el efecto contrario y hará que la célula ganglionar OFF-centro aumente la descarga y se estimule.